Hola y bienvenidos. Un día más tenemos un episodio aquí precisamente de injusticias, de cosas directamente que no pasan en la vida y nos pasan precisamente siendo pues personas completamente normales, personas del día a día que han vivido cosas que no deberían haber tenido que sufrir. Y esto es lo que hace este podcast que he llamado Inmunes, porque a pesar de todo, pues nos vamos inmunizando, vamos viendo que a otras personas les pasan un montón de cosas y pues como que lo vamos normalizando. Es como que hay ciertas cosas que no deberíamos tener que aceptar, pero que en nuestro día están ahí. Hoy una de nuestras invitadas viene a hablar también un poquito de lo que le pasó ya desde muy joven, siendo niña, para no variar. Así que será ella quien nos cuente su historia y sin más, para no tenerla esperando, voy a presentarla. Bienvenida, Alejandra. ¿Qué tal Hola, estamos? muy bien, gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Nada, hombre, es un placer. Lo primero, para que la gente te conozca, ¿vale? Dinos quién eres, qué has estudiado, si quieres, si tienes algo de tu familia, yo qué sé, lo que quieras un poquito para que la gente pues te sitúe un poquito lo que ha sido tu vida nada más empezar y luego vamos entrando un poco en materia de lo que nos vienes a contar. Claro que sí, mi nombre es Alejandra Vamos, yo nací en Guanajuato, pero mis padres se separaron y viví muchos años en Oaxaca. Mi madre era de Oaxaca, pues ya me quedé sola, pero ella falleció. Ujú. En principio, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que a ti te ha ocurrido que te hace venir aquí a querer hablar para que lógicamente pues este tipo de situaciones no sigan pasando? ¿Qué es lo que nos trae a ti? ¿Cuál es la historia que en este caso nos vienes a contar? Okay, bueno, como te digo, mi mamá se separó y se fue a vivir a Oaxaca. Ella me dejó con mis abuelos, que era ¿Sobre qué pues edad? una familia. Me llevó ella como a los 3 años. Sobre los 3 Eh, añitos. sí, los 3 añitos. Pues una familia muy disfuncional, eran alcohólicos, tenían problemas mentales, pero mi mamá pues me tenía que dejar ahí para ir a trabajar y sacarme adelante, ¿no? Ujú. ¿Pero tu Y, madre te y dejó ahí y se fue a trabajar y a buscarse la vida, o simplemente te dejaba en los ratos que estaba trabajando? no, ahí me dejó con ella, nada más fue: "Aquí les traigo a la niña, que las cuiden". Yo me regreso a México a trabajar. Ella trabajaba en casa. Y pues yo, pues sí, pues tenía una de 2, o trabajaba o se quedaba ahí cuidándome, ¿no? Y pues él salió a trabajar y me dejó con mis abuelos, que ellos eran alcohólicos, mis tíos tenían enfermedad mental. Y yo conforme iba creciendo, pues no tenía esa protección familiar, ¿no? Mi mamá seguía trabajando, después me mandaron a la primaria, pero yo me daba cuenta que, pues, no estaba bien mi familia, que pues, no era normal. Pero a mí lo que o sea, yo, a ver, entiendo que los padres tienen que poder trabajar, entiendo que al final, pues, necesitas a veces ayuda de las personas que tienes a tu alrededor, pero tu madre sabía cómo estaban tus abuelos, es decir, ella Sí, sí sabía. conocía de ellos. No sé si a ella de pequeña ya estaban en esa situación, es decir, había tenido que nacer o vivir en ese entorno, o simplemente fue posterior, cuando se alcoholizaron, fueron adultos ya, es decir, pero porque si realmente ya ha pasado mal por eso, es decir, entiendo que necesites ayuda, pero ¿a qué madre se le ocurre pasar por el infierno ante sus hijos de lo que haya pasado ella, no? Así es. Sí, pues es que ella, pues tenía que trabajar. Yo en parte le entiendo, ahorita de adulto, ¿no? Porque en ese entonces, pues no sabía ni qué. Y sí, sí, me dejaba, me iba a la escuela y yo empecé a trabajar desde muy chiquita porque no me gustaba el ambiente. Entonces yo me salía de la escuela, me iba sin desayunar. Regresaba y pues traía un montón de hambre porque pues allá, pues sí, como niños, ¿no? ¿Ibas sin Y desayunar eran por alguna razón? Quiero Sí, decir que iba a no sol desayunar. es que sueltas así los detalles y es como que me quedo en plan de digo, bueno, ¿y por qué no desayunabas? ¿Sabes? Es en plan de digo, me dice: Porque "No, no me iba sin había. desayunar por". No había, todo No estaba vea. frío. Sí, no había nada. Pues la comida de ahí era, digo, la casa de mis abuelos principalmente, no sé de todas, ¿verdad? Pero eran frijoles y arroz. Ujú. Y yo siempre fui muy quisquillosa, digámoslo así, para comer. Pues sí, no me gustaba y me iba sin desayunar a la escuela, y llegaba y como, pues, ya había problema de algo, de estaban borrachos y todo, pues, no había nada para comer en la casa. Entonces, lo que yo hacía era me iba con la vecina, le iba y le decía: "Oh, pues, te ayudo a lavar los trastes y tú me das de comer". Porque hacía un intercambio. Así es como pasé un tiempo, ya después, como a los 7 años, mi mamá regresó a vivir con nosotros y se quedó porque yo ya no, pues, no le decía mamá porque no tenía ese contacto, ¿no? Me llevó desde los 3 años. Entonces, se quedó para que yo empezara a convivir con ella un tiempo, estaba muy bien, porque, pues, ya tenía a mi mamá, ella trabajaba en el pueblo, yo salía del
después de la escuela y me iba a tu trabajo. Ujú. Y hubo un tiempo que muy bien, yo me llevaba muy bien con mi mamá, pues ya aunque la casa, pues, seguía igual, pero ya tenía yo a alguien ahí con quien estar, ¿no? Pero sí, de hecho, mi mamá siempre fue muy me dio mucha libertad y me dijo: "Pues yo no voy a estar toda la vida cuidándote". A ver, o sea, yo con todo el cariño, pero una cosa es Sí, dar libertad a los niños y otra cosa es que tienes, según me estabas diciendo, ya vuelve con 7 años después de no haberla visto durante sí, 4 y lo que te dice sí. tu madre nada más llegar es como: "Oye, bueno, yo ya te voy a ir dejando sola para que tú te apañes sola", y es como, primero, ni tienes edad para apañarte sola y segundo, maja, o sea, me has dejado 4 años y ya me estás echando nada más llegar, no sé, a mí me parece terrible lo que me estás contando como si fuera lo más normal del mundo, pero sigue, sigue. No, sí, digo, pues para mí, y pues yo vivía así, pues para mí es normal, ¿no? Pero sí, ya ahorita Pero pensando que claro, no. o sea, pero como adulto Mm, estar escuchando eso que se le dice a un niño de una persona que encima, pues, yo entiendo que haya habido necesidad, pero al menos cuando llegó tu madre ya volvías a tener comida en la mesa, ya no tenías que ir con la vecina o algo. sí, ya, pues ya que tenía desayuno, ya me iba desayunada Ujú. y regresaba y pues ya mi mamá se iba a trabajo y me decía: "No, pues yo voy a estar en tal parte por si quieres ir". Y sí, ya de la escuela me iba a tal a su trabajo y ahí yo me quedaba con ella y pues comíamos juntas en su trabajo. Pero, Pero ¿eso a a qué ver, edad? Estás diciendo a los 7 años. eso a los 7 8 me estuvo ahí hasta los 9. Se te oye un poquito bajo como encerrado, ¿eh? El micrófono no sé si está tapado o qué, pero a veces se te oye un poquito, ¿qué tal? Es decir, más o menos se oía así, pero sí que es cierto que ahora se estaba escuchando cada vez peor, por eso te estaba avisando. O sea, eso sería Ah, de okey. los 7, 8 y 9. ¿Cuánta distancia había del colegio al trabajo de tu madre? O sea, porque yo estoy preguntando ya todo porque no sé. O sea, es decir, yo no sé, un niño de 7 años yendo por ahí o de 8 o de 9, ¿sabes? O sea, ¿qué distancia había? No, todo era muy pequeño, porque como era un pueblito de Oaxaca, se llama San Pedro Yucunama, y pues, de si acaso, yo creo que eran como 100 personas, todos nos conocemos ahí. Entonces, Mm, hay como 2 calles, 2 o 3 calles nada más. vale. Y sí Vale, vale, quedaba, digo yo por pues preguntar, ¿sabes? Porque es que ya, no, sí, digo, ya no está sé lo que bien. me voy a encontrar, por eso quería saber. Vale, vale, o sea, porque ella te manda sola, sin adultos, que vayas a buscar de su trabajo, entonces, pues, no sé. Vale, o sea, y entonces Sí, sí, comían con ella y todo muy bien, hasta los 9 años. Ella enfermó, porque mi abuelo se enfermó y ella lo tuvo que cuidar, porque era la única de que estaba en ese entonces, pues, estaba bien de sus facultades, ¿no? Y cuidó a mi abuelo, desde ella no comía, no dormía, y al fallecer mi abuelo, ella, como a los 2 meses, empezó a presentar síntomas de esquizofrenia. Pues, ahí, pues, ya mi mundo cambió mucho, porque ya ahora sí me tenía que valer por mí misma, ya a los 9 años, porque ya no, pues, fue empeorando, ¿no?, la situación. o sea, Y pues ya, pero no es que, o ajá, sea, yo, con todo el cariño del mundo, pero un niño de 9 años no está todavía para valerse por sí mismo. No es un chaval de 14, de 16, o sea, que igual puede tener todavía cierta historia. Con 9 años a mí me parece terrorífico, porque aquí, por ejemplo, con 9 años ni siquiera se les deja muchas veces ir solos ni al colegio, ¿sabes? O sea, y eso que puede estar ah, a 100 metros. O sea, es decir, ajá, no se les deja este tipo de cosas. Entonces, incluso aquí hay una especie de creencia que en teoría no hay una ley que te diga cuándo pueden estar los niños solos en España, pero sí, por ejemplo, te dicen que es desde que por lo menos las actividades que vayan a hacer sean conformes a su edad. Por ejemplo, tú no les puedes mandar cocinar a un niño de 10 años porque no tiene que estar andando en fuegos o no tiene que estar andando en cocinas. Entonces, ujú. eso, por ejemplo, no estaría apto, pero por ejemplo, si tiene ya 12 años y le vas a dejar un par de horas en su cuarto porque te vas a ir y él está haciendo deberes, pues mientras no tenga que hacer nada, ya a partir de los 12 más o menos es cuando aquí, por norma general, los padres empiezan a dejar entre 1, 2 horitas y contra más van Ujú. siendo mayores, pues quizá un poco más de tiempo. Pero que tú me digas que con 9 años te tienes que hacer cargo de una casa de alcohólicos, esquizofrénicos y demás, a mí me digo, pero ¿cómo vas a hacerte cargo tú de eso? Sí, así fue, pero, pues, todo pasa por algo. Pues, ya yo me fui a trabajar, yo trabajaba en el campo, yo ya empecé ahí se dice, bueno, ahí, ¿cómo se dice? Destapar la milpa, trabajar sembrando el maíz, el frijol, cuidando animales. Quédate. Tenía 9 años, para cuando yo empecé a hacer eso, ya tenía 9 años. O sea, pero ¿cómo vas a trabajar con 9 años y ganarte un sueldo para tu es que me parece horrible, o sea, yo es como, ¿pero dónde coño estaban los servicios sociales para poder saber que hay una niña trabajando con 9 años
y que lógicamente no puede ser. Es que me parece horrible. O sea, ¿quién contrata además a una niña de 9 años? O sea, es que una cosa es que trabajes en la huerta de tu abuelo, donde le ayudas, donde él está a cargo de ti. O sea, ese tipo de cosas sería normal, pero que tú tengas un trabajo con 9 años para mantener a tu familia, de verdad, yo estoy alucinando. Sí, eso fue mi vida hasta los 12 años. Ya cuando mi mamá, a pesar de que estaba enferma, ella trabajaba, llegó ya a los 12 años yo le dije: "¿Sabes qué, mamá? Pues muchas gracias, pero pues ya, yo me tengo que ir para valerme por mí misma". Y ahí fue cuando, pues, me fui a la Ciudad de México a los 13 años. Yo es que ya no sé qué decir. Yo hace mucho ya ando callado. O sea, perdón, pero yo, o sea, me parece una película de terror esto porque digo, no puede ser verdad. O sea, es en plan de la gente por la calle no veía a una niña, es decir, no le preguntaba a nadie, ¿y tú dónde vas sola? Y es como, no, no, y yo estoy yéndome a vivir sola, a buscarme la vida y me voy a la gran ciudad, es como, pero, Sí, ¿lo que dice? Y es en plan de, o sea, es que es lo típico de en un supermercado que entras y dices, a nadie se le ha perdido un niño, y cuando alguien lo mira ahí es en plan de, ¿quién no llama a la policía? Es como, ¿pero qué está pasando? sí, así es. Y ya, yo me fui a México a vivir con unos tíos. Y ahí yo trabajaba, y empecé a trabajar en casa, limpiaba. Pues ya no estudié en ese tiempo porque pues ya el trabajo que cuidaba niños, me hacía Pero, responsable de. pero te fuiste a vivir con unos tíos y te hacían los tíos trabajar. Sí, Yo diciendo, pero si son tus tíos, ¿qué cojones? Por lo menos tenías a alguien que te cuidara y ellos también te ponen a trabajar. Yo de verdad que no fue que porque una todo el cosa es mundo que te trabajó. vayas tú sola a la ciudad, que claro, yo te estaba viendo en plan mochilera, yo diciendo, esta se va a buscar la vida a ver quién le alquila un piso. Y yo diciendo, madre de Dios, a una niña pequeña. Pero claro, si me dices que te vas con tus tíos, hombre, tus tíos Ujú. se tendrían que haber hecho cargo de ti. ¿Cómo narices te dicen, no, no, está bien, sigue trabajando? Sí, yo trabajaba y así estuvo, trabajando en casa, niños. Mi último trabajo fue como a los 16 años ahí en México, cuidando 2 niños. La mamá, trabajaba en un bar, pues, no sé si sea un bar o en una esquina, porque ya después me di cuenta de que salía de la casa muy bien, pero en su bolsita llevaba un vestido así todo pegadito y, pues, bien Eh, cortito, ¿no? No sé dónde trabajaba. Y yo me quedaba con los 2 niños, mi responsabilidad era un niño de 8 años y la niña tenía como 1 año y medio, creo. Ujú. Entonces, pues, ya ahí yo hice, pues, ya era casi la mamá, porque yo la llevaba a la escuela, o yo a él lo llevaba a la escuela, lo levantaba, lo mandaba a bañar, le preparaba el desayuno. A la niña, pues, a mí no me pagaban en ese tiempo, porque llegaba la señora y no, pues, no me pagaron, no tengo dinero, y así. Entonces, de mis ahorros empezaba a comprar pañales, se me enfermaba la niña y le compré, pues, Es la Oye, de medicina. verdad, yo, ¿Sí? perdóname, pero es que cada frase que me dices, o sea, va a peor. ¿Cómo que encima que tienes que encargarte de tus sobrinos? O sea, no te dan el Sí. dinero para sus cosas y tienes que tirar de tus ahorros y tu trabajo para pagar. O sea, es que perdona que te Sí, diga, pero, es que cada frase es peor que la uf, anterior. es de telenovela. Madre mía. Sí, y así duré como 6 meses trabajando ahí. No me salí antes porque me daba sentimiento los niños, y la niña más porque me quería mucho. Entonces, Ujú. tardé bastante. De hecho, me salí porque la mamá tardó 2 semanas sin llegar y no descansé. Entonces, sí me enojé. Entonces, yo le dije, yo entré y me dije: "Bueno, si a ella no le importan sus hijos, pues a mí, ¿por qué? Y no es mi responsabilidad". Entonces, pues ya no tenía Madre mía, dinero. yo de verdad, o sea, servicios sociales allí no funciona ni de cojones, ¿no? O sea, la madre Ajá. abandona a sus hijos 2 semanas y los deja contigo al cargo, a la que no paga para que le gaste los. Pues la madre que me parió es como, pero ¿quién no? Sí. Pero ¿cómo no llamáis a algún lado? Es que yo, madre mía, qué desastre por todas partes. Pero al final te fuiste. Yo no sé si sabes algo de aquellos niños cómo acabaron, porque a mí me está dando hasta miedo ya. No, ya no supe nada. De hecho, la señora tenía 3 niños. El mayor se lo quitó el DIF y se lo dio a los abuelos del papá. Entonces, ella se quedó con. Los abuelos se tenían que haber quedado con los otros 2 también, o por lo menos saber de lo que estaba pasando con ellos, porque madre mía. Sí, y no, ya me fui, de ahí dejé pues, toda mi ropa, porque yo le dije: "No, pues ya me voy, vengo el martes". Ahí entraba el martes a trabajar. Y me dice: "¿Pero vas a venir?". Le digo: "Sí, sí voy a venir". Entonces, para que ella no sospechara, pues, yo dejé ahí mi ropa, porque aparte me dijo de que, pues, no tenía para pagarme, y dije: "Ah, okey, está bien, no, luego me paga, cuando regrese me paga". Pero yo ya no, pues, yo ya sabía
mis planes, ¿no? Ya no, pues no, de no regresar. Entonces lo que hice, porque pues ya con los gastos ya me había quedado sin dinero, y lo que hice fue pararme en un semáforo a pedir que alguien me ayudara para el camión o el metro. Es que, Es o sea, que todo esto tenías unos 13 años, has dicho. Sí, no, ahí ya tenía 16 años. Ah, Para vale, el aquí ya ese tenías más trabajo, sí. claro, aquí Y, complicado, pero vale. sí, pues ya me dieron para el camión, porque hasta eso sí, ¿no? Y ya, pues yo más quería para juntar para regresar a la casa de mis tíos y tener para transportarme para conseguir otro trabajo. Y ahí estuve con mis tíos, ya hubo un año, pero yo tenía guardado el dinerito que me habían dado, que yo había pedido en el semáforo, lo tenía ahí guardado. Ujú. Y estuve un año con mis tíos. Pues hacía el quehacer de la casa también con ellos, ahí me daban de comer y dormía ahí. Y bueno, a ver, ya con 16 años que hagas un poco y que ayudes en casa no lo veo tampoco tan mal. Pero todo lo Ajá. demás, de que seas tú la que tengas que traer dinero a casa o que tengan que estar encargándose de no sé qué, y además, no sé, la pasimonia, ¿sabes? O sea, yo entiendo que a Ujú, veces es complicado meterse con la familia cuando hay problemas o cuando hay no sé qué, pero si sabes que tus sobrinos o si sabes que no sé, alguien de tu familia tienen niños que no están pasándolo bien, ¿sabes? Qué menos de que meterse ahí y ayudar. Yo sé que a veces puede ser complicado entre familias también estas cosas, pero no sé, me parece tan terrible abandonar a niños para sabiendo lo que está pasando y que todos miren a otro lado, ¿sabes? O sea, no. Me sí. parece terrorífico. Sobre todo es que yo siempre lo he dicho, con el tema de los niños a mí me tocan un poco más porque al final ellos vienen, dependen de los adultos porque les han traído a este mundo sin saber a lo que vienen y necesitan de los mayores para aprender cómo funciona el mundo. Y que sean los mayores los que los ningunean así, pues me parece algo terrible. Sí, algo triste. Sí. Y, bueno, Vale, ya pues bueno, cumplí estuviste el un año añito con con tus tíos allí y demás, buscando otros ujú, trabajos y demás, entiendo. ¿Y qué nos así encontramos? es. Y fui a una agencia de colocación de trabajo de servicio, y llevé ese día me acuerdo que llevé una maleta con 2 cambios de ropa, porque dije: "Pues voy a trabajar, voy a regresar y, pues, no pasa nada". Ujú, Y cuando llego me dice la que atendía ahí, dice: "Sí, hay trabajo, pero hay dos, un trabajo que es a León, Guanajuato, y el otro a la ciudad de Mexicali. En México ahorita no hay empleos para tu edad". Y le dije: "Bueno, pues me voy a León". extraña que sí que haya empleos para menores en otros sitios, de todas formas. O sea, no hay Ajá. ahora en México, pero en otros sitios sí que Sí, tenemos para captar para menores. O sea, esto es increíble, pero vale, venga. sí, y hablar pues yo Yo pensando entiendo que en a León, veces, porque dije: o "Bueno, ahí sea, es estaba la cierto que familia". hay veces que hay, yo qué sé, trabajos a partir de los 16 años, a veces de aprendiz y de otro tipo de cosas, sí que es cierto que puede llegar a haber en algunos sitios como aprendices, ¿no? Es decir, Ujú, muchas veces necesitan, por ejemplo, aquí en España, una autorización de los padres para poder trabajar menores antes de los 18, salvo que tengan la emancipación, que ahí ya pues es un papel que les autoriza a poder trabajar de manera autónoma. Pero si no tienes eso, en principio ujú. necesitas la autorización y podrías trabajar igual en algún sitio de aprendiz hasta tener los 18 años, ¿no? Pero me hace gracia, Sí. pues, eso, es en plan de que, no, o sea, te podemos mandar a otra parte, pero siendo menor, pero aquí no tenemos nada. Ajá. Y no, y hablaron a León, la señora le dijo: "No, porque el trabajo es pesado y pues es una niña todavía, no creo que aguante". Y ya hablaron a Mexicali y la señora de acá dijo: "No, sí, tráiganmela". Entonces, pues ya yo firmé, el consentimiento de venir para acá. La señora de aquí mandó el viáticos y el boleto de autobús. Ujú. Y ya ahí dije, pues, no tengo de que esperarme aquí a conseguir trabajo, a ver si sale para la Ciudad de México o me voy, porque no, o sea, dinero para regresar, pues ya no tengo. Sí. Y sí, ya cuando dije: "No, pues, te vas a Mexicali". Porque, ¿cuánta Pues, distancia hay de Ciudad de México a Mexicali? Es decir, ¿es algo que podrías ir estar yendo y viniendo en el día o tenías que quedarte a vivir ya allí? no, en el autobús, pues, salí ahí el lunes a las 8 y llegué aquí el miércoles a las 2 de la tarde. O sea, que tardaba 2 días el autobús. Sí, sí. Vale, vale. O sea, es que al final yo, a ver, entiendo un poco de geografía, pero no de todos los pueblos. Entonces, o sea, es una distancia enorme, no es Sí, para menos, claro. no, está bastante retirado. Para eso, pues, yo no te pues, como no era mayor de edad, no tenía ni identificación, no tenía tampoco tenía el permiso de mis papás, o de mi mamá, o de mis tíos. Entonces, pues, si dijo: "No, pues, es que tenemos que hablar a tu casa para avisar, no vas a regresar, o te vas a ir a tal parte". Digo: "Sí, está bien". Ya le di el teléfono
Y para mi suerte, pues, no estaban mis tíos, estaba un hijo de ellos, que era, pues, de mi edad. Ujú. Y ni el joven dijo: "No, sí está bien, se puede ir". Entonces, él fue el que dio el consentimiento. O sea, otro Es menor por teléfono lo dio sí, porque tus tíos ni siquiera se sí, enteraron que te habías ido. O sea, porque ni así siquiera es. avisaste a tus tíos ni nada y te largaste. Sí, A ver, tus tíos tampoco es que tuvieran la potestad o cuidado, o sea, que tampoco es que en teoría eran tus padres los que, o sea, en este caso tu madre la que tendría que hacerlo, pero bueno, o sea, si tu madre estaba como está, pues ujú. tampoco es que, como digo, es que todo se hizo mal porque no tenías ni la emancipación, ni tenías un tutor, ni tenías nada, o sea, es que es terrible. Sí, entonces estaba sola, sí. Que también eso te lo hicieron Ajá, cuando llegaste allí. sí. Y yo digo, ¿y la que te está ofreciendo el trabajo no sabe confirmar todo esto antes de mandarte? Porque claro, llegas hasta allí, ahora te dicen que no puedes, ¿y qué haces allí? O sea, quiero decir, todo esta de documentaciones y demás, quizá deberían haberlo también revisado antes de que fueras. No sé, como idea, pero bueno, vale, vale. O sea, llegas allí, te lo autoriza tu primo, que también es Sí, menor, y ujú. al final, ¿y cómo va el trabajo allí? Bueno, para esto, que se me pasó, se me olvidó decirte que cuando yo estaba en Oaxaca, como a los 9 10 más o menos, como entre los 8 o 9, había, pues, como me miraban sola, había señores así, ya grandes que me acosaban, ¿no? Me tocaban y Cosa todo una eso, niña de 8 años. Es y que tu hijo es me enfermo. yo me sentía incómoda, entonces yo le dije a la hermana o a la familia del fulano, ¿no? Le dije: "No, pues esto está pasando y, pues, me da miedo". Y no, lo que la señora me dijo: "No, es que te estás mintiendo porque no es como tú lo dices". Y luego el fulano dijo: "No, es que te hago un cariño de porque te quiero como parte de mi familia, porque sé que estás sola". Y bueno, ya él dijo su parte y, pues, le creyeron a él. Y luego sí hubo muchas personas que me acusaron de esa forma, y yo lo decía, porque yo no me quedaba callada, pero no me creyeron, hasta que hubo un día, le conté al presidente municipal, le dije que, pues, lo que me estaba pasando, y me dijo: "No, y yo te creo, voy a llamar a esa persona para decirle que, pues, te deje en paz, que no estás sola, que yo te estoy cuidando". Y Menos mal ya, que había hubo uno decente en toda esa panda de sí, sí, personas. sí. Y hablaron con esta persona y ya, se fue ella nunca más me volvió a molestar, pero sí pasé por esa etapa. Bueno, ya regresando a lo de al por lado de Mexicali, me dijo la muchacha: "No, pues ya te vas a Mexicali, ya te mandaron, los viáticos y te mandaron el boleto para el autobús, y tu contrato es para un año", pero yo no sabía que el contrato de un año era un año estar en Mexicali, porque si en caso de que no me acostumbrara en esa casa, me volvían a mandar a otra, pero aquí mismo, y volví a empezar desde cero. Sí, está bien, te van a pagar tanto. Me acuerdo que me pagaron 500 pesos. Pues para mí era mucho, porque yo en México ganaba como 250. Dije: "Bueno, Ujú. pues el Pero 500 pesos ¿a cada cuánto? ¿Al mes, a la a la sem semana? no, A la semana. Vale, unos dos sí, mil al mes aproximadamente, que sigue siendo ajá, más o menos. una porquería, según entiendo yo aquí, 2000 Sí, sería de unos 100 euros, ¿no? es A México, 2000 pesos son 100 es de euros. pesos. 2000 pesos a euros, sí, unos 100 euros, lo que te decía, unos $100. O sea, una Ujú. miseria, es decir, estamos hablando Sí, aproximadamente de $25 a la semana. O sea, una miseria, pero ¿qué es lo que tenías que hacer por $25? ¿Cuál era el trabajo? Porque esto, sinceramente, casi te lo tendrían que estar pagando aquí en 2 3 días de trabajo. Imagínate sí, con y eso. después trabajaba, pues, limpiar la casa, el patio, tener la casa limpia. Los Vale, niños, pues, ¿sobre ya qué? estaban O sea, grandes, digo ya. que no sé si esto cambiará también un poco la historia. ¿Sobre qué año fue esto? ¿Sobre qué año? Digo, porque igual antes se cobraba Eh, menos, no sé cuánto tiempo hace de esto, pero me parece una miseria. ¿Cuántas horas tenías que estar trabajando en la casa? pues ahí, por ese como cuando uno se queda no tiene horario, o sea, ahí Aquí sí, pero aquí fue incluso en las personas que son internas tienen un horario al que trabajar. ujú, Las internas son aquellas que se ujú, quedan a vivir, es decir, que pero también tienen lógicamente su vida, su tiempo de descanso, sus horas de sueño y todo ese tipo de cuestiones. No es que trabajen 24 horas cuando les necesiten, ¿sabes? O sea, en ujú, principio aquí, pues eso, hay convenios y ajá, ciertas cosas que se tienen que cumplir. Sabemos que no todo el mundo cumple las cosas que deberían, ujú. pero en principio hay unas normas. Por eso te estoy diciendo, pero que estar 24 horas al servicio de alguien para simplemente 20, o sea, 500 pesos a la semana me parece una locura. Sí, soy muy como muy barato. Fue en el yo aquí llegué ¿Tenías en el días libres o 2000, algo o no?
Digo, sí, el sábado, ¿Tenías días libres o algo o no? digo, perdón, eran los domingos mi día libre. Los domingos. Vale, trabajabas de lunes a sábado. Sí, ajá. Tenía el Llegué aquí como en el 1998. Llegué en julio acá, en el mero calor de Mexicali. Pues ya, me bajé del camión y, pues, lo primero que hice fue, pues, ay Dios, como porque me pegó como un dragón en el Estaba leyendo sacando. yo que el salario mínimo, aquí estoy saliendo yo, que el salario mínimo diario, o sea, diario, en Ah, Mexicali, en Baja California, durante 1998, pertenecía al área geográfica A, que entró en vigor en enero del 1 del 98 con un monto de 30 pesos mm, diarios. Era la, ya, era la ley en ujú. 1998. O sea, quiere decir que a ti te estaban pagando eso a la semana. Bueno, ni eso, a la semana. Ajá, sí, bien poquito. Y ahí, pues, ya duré un año. Terminé mi año y me regresé a México a ver a mi mamá. Ya la miré, yo me iba a ir de vacaciones allá para como unas 2 semanas tenía pensado, pero tenía pensado regresarme. Y fui y la vi y no, ya no me gustó el ambiente ni me gustó estar ahí. Le Pero compré su fuiste, man me estoy perdiendo. ¿Fuiste, viste a dónde? ¿Dónde es donde? a mi Ah, que mamá, la fuiste a fui a donde, a ver. casa de tu madre, la que Sí, había tenido esquizofrenia hace años, y ajá. la encontraste igual en un estado, pues, lamentable. No, ya fue empeorando. Por eso. Pues, le compré su mandado, pues, siempre le daba cuando estaba yo allá, le daba su semana, pero ya estando acá, pues, ya me era más difícil. Entonces, ya cuando regresé, pues, ya le di. ¿Y cómo es decir, entre tu padre, o sea, el abuelo que había fallecido, la abuela que también era alcohólica, entiendo, porque me decías Ujú. que ella esquizofrénica, ¿quién ingresaba dinero en esa casa? ¿Cómo comían? ¿Quién vivía? O sea, ¿quién cuidaba de ellos? Los vecinos y mi ¿Había un tío tío que se había ido para allá a cuidarle? que estaba en México. Y era el que, pues, no estaba ahí, pero los visitaba en abril, en diciembre. O sea, de vez Ujú. en cuando, yo pensaba que me dirías, yo qué sé, una vez a la semana, una vez al mes, si acaso. No, Pero de abril sí, a no. diciembre, vamos, o sea, se podían haber muerto por el camino y no enterarse. O sea, madre Ujú. mía. Sí, de hecho, cuando falleció alguien, pues, le tenía que hablar a México para avisarle que, pues, murió mi abuelo, Sí. por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ya él iba a recoger el cuerpo y todo. A ver, yo entiendo Entonces, en esa época sí, porque tu madre estaba bien, pero claro, luego cuando están ajá, mal, o sea, que les visiten una vez cada 6 meses simplemente una familia que no se puede mantener por sí sola, yo no entiendo como, bueno, a ver, tu madre tenía esquizofrenia, pero entiendo ujú. que a veces los esquizofrénicos, si están bien medicados, pues pueden tener algún brote o episodio puntual, pero también durante el resto del tiempo podían estar estables, siempre y cuando estuvieran bien Sí, medicados. sí, ella no quiso tomar. Pues no quiso ir ni con un psiquiatra, ni con un psicólogo, ni sí, no quiso. Yo intenté muchas veces y no, pues estuve ahí con ella y no, pues yo ya no quería estar ahí porque no quería volver a repetir la historia de mi niñez, Ah, ya ¿no? has tenido que salir con 13 años como para querer volver ahora ya de adulta, ¿sabes? O Ajá, sí, sea, vamos, lo que faltaba, claro. ya sé. Entonces, pues ya me regresé. Tenía pensado quedarme más tiempo, pero, pues no. Y ya regresé, ya no regresé por agencia, pues ya regresé por mi sola, por mi cuenta. Encontré una familia aquí en Mexicali que, pues, era 2 adultos, eran 4 ya, la pareja y los hijos, ya eran grandes. Ujú. Y pues muy bien, me trataron muy bien, me trataron como una hija y yo tenía con la idea de seguir estudiando. Yo fui muy inquieta en la escuela, pues sí, en la primaria fui muy inquieta porque yo ahora más de adulto, pues, me dijeron que tengo TDA, pero no el TDA cuando no tiene sus nombres, pero es distraída, que todo se te olvida, que no se me olvida. Y sí, no, pues no, la escuela, pues no, era muy mala en las materias. Era muy buena en artística, todo lo que tuviera que ver el ejercicio y todo, pero en materia sí iba pésimo. Y ya estando aquí, la encontré a la señora, me trataron muy bien y algo bien Vale, lindo, ahora no sé si eh, espera, dame un segundito a que se te ver, está yendo el internet o algo y de pronto estaba yendo ajá, como a saltos, ¿vale? Entonces no se te estaba entendiendo ajá, bien. Ahora parece que ya hemos vuelto, ¿vale? Entonces estaba esperando a ver si se solucionaba o qué, pero se te estaba yendo el internet y íbamos a cachos. Ahora continúa por donde ibas, por favor. O sea, he sido unos segundos, no te preocupes. sí, es que aquí el internet anda muy mal. Pues yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Porque
Mi mamá, la señora tenía el mismo nombre que mi mamá, y el señor tenía el mismo apellido que mi papá. Ujú. Entonces, haz de cuenta que como que me voltearon la tortilla, ¿no? Como se dijera. Entonces, me trataron muy bien la señora, Porque de tu padre, ¿qué sabes? Porque claro, de tu padre no me lo has nombrado. mi padre, yo lo conocí a los 20 años, de hecho, por ahí iba, cuando yo ya estaba aquí, estaba con esta familia. El señor, también, no conocía a su padre, y me dijo: "No, yo te doy para que vayas y conozcas a tu papá, porque yo no lo hice y ahora me arrepiento". Ujú, Y sí, él me mandó, ahora sí me mandó en avión, me dijo: "Ve y conoce, estate con tiempo con él y pregunta qué pasó". ujú, Y por a los 20 años conocí a mi papá. ujú, Fui a Guanajuato, pues él ya estaba, aunque no serían mis papás, no serían sí por divorciados, pero él ya vivía con otra familia. ujú, Y conocí a su esposa, conocí a una hermana, porque tengo una hermana ahí, ujú. y no, pues ya, pues pues sí, digo, sí los quiero, pero como no tengo un contacto desde pequeña, Sí, pues sí, no hay obvio. ese A ver, vínculo. no, si yo Ujú, lo que quiero saber es dónde estuvo, ¿sabes? O sea, que ¿por qué no estuvo? O sea, es decir, porque al final te acaban de dejando en una familia entre alcohólicos, esquizofrénicos, abandonada, y digo, ¿y cuál ujú. es su excusa? Es decir, porque él sí que estuvo con otra familia, él sí que estaba bien, Sí, él sí que sí. estaba ahí. Entonces, ¿cuál es su excusa para no haber estado y haberte abandonado o haberte dejado ahí? No, pues, es que nadie me dice nada. Mi mamá nunca me habló mal de él. Y él dice: "No, pues, es que las cosas no se dieron y, pues, cada quien tomó su rumbo", ¿no? Claro, pero su rumbo es no Ujú, dejando al hijo detrás. O sea, si no quieres seguir viendo a tu mujer o si no quieres estando con tu mujer, perfecto, pero no te preocupas ni siquiera en estos 20 años de qué ha sido de tu hija. O sea, a mí me parece ujú, terrorífico ese plan de no, bueno, es que nos separamos, cada uno se irá por tu casa, ella se fue contigo y pues que se apañe. Y es como, no, majo, no. ¿Qué cojones me estás contando? O sea, ¿cómo tienes la casa en plan de no? Bueno, pues buenas. Ah, pues mira, mi hija, ¿cuánto tiempo? Es en plan de pues no sabía yo de ti. Digo, porque tampoco te ha molestado ni un ápice. O sea, ¿cómo narices se va a normalizar? O sea, que yo entiendo que esto lo hacen muchos, que pasan de todo y que no sé qué, que yo entiendo que esto es normal, pero para mí no lo ujú, es. O sea, es en plan de cómo no se te puede caer la puñetera cara de vergüenza de no saber en qué estado está tu hija, no haberte preocupado absolutamente de nada, no haber estado revisando de si estaba bien, si no estaba bien, del dinero que tuvieras que pasar para que tu hija tuviera las cosas que su padre le tenía que proveer. ¿Qué cojones les pasa a algunos? No lo entiendo, cómo algunos pueden estar tan mal de su puñetera cabeza. Es en plan de, tío, no puede ser que te importe tan poco un puto crío que has dejado. O sea, no lo entiendo, de verdad, me pone muy molesto ese tipo de cosas. Es en plan de, yo entiendo que todos pueden tener malas situaciones económicas, que igual en un momento no puedes atender de la mejor manera. Todos podemos estar en muchas situaciones, pero por lo ujú. menos te preocupas, lo intentas, haces algo, estás ahí, no sé, haces lo que puedes. Pero desentenderte y luego no, ¿qué tal? Bien, hombre, ¿cuánto tiempo? No sabía yo de tu vida. Y es en plan de, ¿qué me estás contando? O sea, es que me enoja, lo siento, me enoja mucho este tipo de situaciones, sobre todo cuando encima tú has pasado por todo eso, has tenido que irte por a tu vida, a vivirte sola, trabajando con 9 años, y el otro no. Sí. Es que bueno, pues se dieron cosas, ¿sabes? Yo me fui con otra y ella, pues ya no la vi más. Oye, me parece muy bien con ella, pero ¿y tu hija qué? Perdón, Sí. perdón, pero es que o sea, yo no puedo con esto. No, y te vas a enojar más cuando te diga. Cuando yo estaba en México, le mandé una carta a mi papá diciéndole que, pues, que me diera, que yo quería estudiar, que seguir estudiando, si me podía ayudar con las colegiaturas. Pues lo que él Eso cuando él ya tenías hizo. 20 años y ya la habías conocido, entiendo. No, eso fue cuando yo tenía 16 años, porque yo ya estaba con No, o mis sea, tú tíos. sí sabías dónde estaba tu padre, solo que Sí, no habías, o sea, sí. pero le habías escrito anteriormente. ¿Alguna vez se había puesto en contacto contigo entonces o? Él no, yo me comuniqué con él por medio de una carta, de esas cartas que Sí, existían de toda antes, la ¿no? vida. Por correo. Y le dije que si me ayudaba, a los 16 años le mandé una carta, ya viviendo con mis tíos, le dije que quería seguir estudiando la secundaria y pues que quería que me ayudara. Pues lo que él hizo es hablarle a mi tío y decirle: "Oye, Antonio, quiero que mi hija me mandó una carta y quiero que por favor le ayudes con los estudios". Así Le co pasó el marrón al otro. Sí, Ah, sí, lo que hizo fue pasarle el marrón al otro y decirle: "Oye, que he sí, recibido una carta", pero ni siquiera se puso en contacto contigo. no, le A ver, se puso contacto con mi tío. o sea, a ti ni siquiera te responde la carta y lo único que hace es: "Oye, que me está pidiendo estas cosas, encárgate tú", ¿sabes? Encárgate tú, Sí, que es mi hija, pero encárgate tú, que es el que estás por allí con ella, ¿sabes? Muy bien, a mí no me vayas a pedir historias. Cojonudo, de verdad, un tipo de 10. O sea, por eso digo que este caso es en plan de
Que luego de adulto te digan, no, no, no te ha dado ninguna explicación, no te ha dado tal, y yo diciendo, pues con todas sus narices. O sea, con todas sus narices. O sea, de verdad me parece, lo siento, me parece un impresentable. Me parece un Ujú. impresentable. Yo entiendo que es tu padre, yo entiendo que igual ahora quieres tener una buena relación con él, no me parece tal, pero me parece que se ha comportado durante todos esos años como un impresentable. O sea, no tiene excusa ni perdón en este aspecto. Otra cuestión es que al final, pues la gente no quiere estar sola en este mundo y al final un padre o una madre, pues es algo que te llama y al final, pues Ujú. algunos obviamos cosas que no deberíamos para personas que yo creo que a veces no lo merecen. Sí. Pero de verdad, terrible, terrible, terrible. Sí. Porque en principio ahora es buena, Sí, es buena, entre comillas, porque, pues, ni me habla. no hay que haya mucha relación. O sea, Sí, no. simplemente es que no hay peleas, pero Sí, tampoco no. contacto. O sea, que básicamente después de conocerte, su historia fue muy bien, vuelve a tu vida y gracias por Ujú. haberme dicho quién eras tú, pero no voy a seguir manteniendo el contacto contigo. O sea, me das igual. Sí, así es. Lo dicho, entonces sí que es un impresentable en todos los aspectos. Sí, así es, Vale, pues sí. nada, fuiste, conociste a tu padre, que no te sirvió para mucho, pasó de ti básicamente, perdón que lo diga así, pero es que me cabrea Ujú. mucho ese tipo. Y luego, ¿qué pasó a partir de ahí? No, pues ya me regresé de nuevo a Mexicali y estuve con las señoras con las que yo trabajaba y, ellos me ayudaron mucho, me dieron la oportunidad de seguir estudiando la secundaria y como ella le gustaba, ella cantaba Mm. y le miraba que a mí también me gustaba la cosa artística y entonces pues, me mandaron a clases de actuación, me mandaron a clases de pintura, me trataban como una hija. Y qué bonito, de verdad, qué bonito encontrar a Sí. personas así que acogen a gente que ni siquiera son de su sangre, por decirlo de alguna manera, pero que les Ujú. tratan con respeto, con educación y además asumen papeles que a ellos no les tocan. De verdad que, o sea, qué grande es esa familia, de verdad. Me parecen tremendos. Ojalá más gente como ellos. Sí, ellos me trataron como una familia, me mandaron a clases de cocina porque ahí en la casa llegaban artistas, internacional. Entonces, yo hacía la comida, sí, para los invitados y todo. Sí, al final, hombre, también te están contratando, también te están pagando un sueldo y al final, pues, lógicamente también, pues hay una parte que por mucho que te quieran tratar como familia, pues al final tú estás ahí para trabajar, ¿no? Eres adulta y Sí, eres pero, hay un mm, pero, no me digas que hay un pero, hay ¿qué un ha pasado? hay un pero, que no me pagaban, y sí, no me pagaban porque decían que yo era parte de la familia y tenía que trabajar. Ay, madre mía. Bueno, vamos a ver, o sea, no sé qué decirte, porque si por una Mm, parte te alojan, te dan o sea, si al final un hijo también tiene que hacer tareas en la casa y al ujú. final, pues, tiene que hacer su cama, a veces tendrá que hacer la comida, a veces tendrá que hacer la colada. Y, o sea, pero tú trabajabas para ellos, el reparto era como un hijo más. No, yo trabajaba para ellos. Ella desde un principio me dijo: "No te puedo pagar más, te doy 800 pesos, Vale. pero aquí vas a estar como una hija". Me pagaron al principio los 800 pesos, y ya después cuando iba a haber cuando ya había más confianza, pues ya no me pagaban, ya porque, pues, era parte de la familia. Eso me parece echarle un morro. O sea, es en plan de Ujú. porque soy parte de la familia, ¿vale? Te cuidan, te dan clases de canto, invierten también dinero en ti. Sí, Perfecto, pero al final también tú estás ahí, pues, por tener tu dinero, tu ahorro, ¿no? ajá, O sea, 24 horas al día como empleada, porque al final tú no te podías negar y tenías que estar haciendo lo que te decían para que sí. simplemente ellos, pues, te den lo que sea. A ver, no sabría decirte, porque o sea, visto lo visto, donde has estado, ¿sabes? Es lo menos malo, pero tampoco me parece que sea el momento perfecto, porque si al final eres familia, pero entonces no te pueden exigir como empleada. No, y luego se enojaban conmigo porque yo en ese entonces tenía Muy un rápido sueño dice bien. yo más gente como ellos, también te digo. Bueno, va. Se enojaban conmigo porque yo en ese tiempo tenía el sueño bien pesado. O sea, haz de cuenta que pasaba un tren por encima de mí y no sentía. A ellos les molestaba porque yo tenía ese sueño tan pesado. Le digo, pues es que yo ya terminé mi trabajo, ya a tal hora, pues yo ya me voy y me duermo, ¿no? Y al día siguiente, pues yo me levanto temprano. Pues sí, en eso sí nunca estuvieron de acuerdo. Y luego los domingos, pues los Pero no domingos también entiendo, que ¿por era. qué les molestaba que tuvieras el sueño pesado? ¿Porque querían cosas de madrugada también y no te Sí, despertaban? sí, sí, O sea, no, sin ni siquiera sí, dormir te dejaban. Madre mía, sí, madre mía. Y luego decir que te tratan como una hija. Una hija, igual tu hija te manda a la mierda y no la despides, no te digo yo. sí, no, Pero pues bueno, yo creo que me miraban como una hija, pues, en unas cosas, pero en otras no. ya, ya. Y Eh, en lo que les interesaba. En sí, lo de no pagar ya, porque en lo de pagar ajá, ya, en lo de otras cosas, pues bueno, entonces le echan porque un poco. sí, bueno, aquí en julio y agosto hace mucho calor, entonces ocupamos por así, pues, Pero digo, por ya tú así también tendrías tus gastos. Tú como persona adulta también querrías salir, también querrías tener amigos, también te querrías tener vida. ¿Cómo lo ibas a hacer si no tenías ningún tipo de dinero? ujú, Por eso lo digo, es que al final, o sea,
una persona que está ahí, hasta a un hijo le da muchas veces la paga que se le llama aquí, que allí no sé si le decís mesada o cómo le decís, pero que en este Ujú, caso a todos, hasta los hijos les dan dinero a los padres. O sea, a ti te sí. tienes sin trabajar y encima 24 horas, o sea, es en plan de, ¿qué narices? Es en plan de luego tú con tu vida, con tus amigos, ¿cómo vas? ¿Cómo consumías? ¿Cómo hacías? Y yo abrí una cuenta del banco y yo ahí ¿Se te iba daban dinero? ahorrando lo poquito que me daba, te lo ponía O ahí. sea, de vez en cuando sí que te daban algo, pues, para ir cubriendo. Ajá, Vale. pero De también me normal no pe pagaban, pero de vez en cuando sí que te decían: "Bueno, pues tómate algo para que te compres no sé qué", ¿no? sí, pero también me pedían dinero prestado. Claro, pues sí. Bueno, lo típico. Es que es de la familia. Y luego que ya no sé qué decir. No te Sí, preocupes, tú sigue. sí, ahí con esa familia duré 17 años. No me quise salir, no me quise salir porque yo, aparte que no me gustaba trabajar en casa, no quería seguir trabajando en casa. Salirme de ahí y trabajar en casa. Yo decía, bueno, yo me quiero preparar, ya cuando yo ya tenga, pues, cierta preparación, pues, ya me salgo y ya busco a ver a dónde me voy. Al menos invirtieron en tus estudios o algo, o tal, aparte de invirtieron, como decías, que te daban a veces clases y que tú querías estudiar. Digo, no sé si al final invirtieron en algo más o simplemente diste algunas clases básicas de teatro, de no sé qué y poco Sí, más. claro, clases básicas de Y ya está. teatro, Vale, vale. porque cuando yo le dije: "No, pues que me quiero ser actriz", ¿no? Ya me empezó a decir: "No, porque tu estatura no, pues no tiene nada que ver con ser Sí, claro, actriz". claro, porque todos los actores son altos y esbeltos. Creo que se han confundido con la carrera de modelo, pero Y, básicamente no tiene nada que ver con actores. Hay actores muy feos y bajitos y funcionan. ujú, y le digo: "No, porque quiero ser bailarina", "No, pues es que tu estatura", y ya empezaron a poner Sí, sí. peros, ¿no? Cuando yo les decía algo. Sí, pero bueno, ya los dejaba hablar. Tuve así problemas, o sea, como toda familia, tuve mis problemas con ellos, Ujú. porque yo era muy de callarme todo. O sea, todo lo que me decían, yo me callaba, y eso sí está bien. Pero hubo un Hombre, momento después de haber pasado por abuelos alcohólicos, por una madre no sé ajá, qué, tener que haber estado llevando tú el peso de la familia, ¿qué cojones? Eso para tirar el paraíso como para quejarse encima. O sea, es en sí, plan de, claro, te acostumbras a que has vivido cosas muchísimo peores y por tanto no tienes la valentía y demás. Si ya habías tenido que soportar cuando no tenías ujú, con quién quejarte, has aprendido a no quejarte para llegar a tu etapa adulta y aprender a aceptar lo que te llegue. Pues si estabas desde el sí, infierno y era claro, es como te digo, es decir, si estás trabajando en un horno a 50 grados, te ponen a 40 y dices, bueno, pues por lo menos está fresquito. Y dices, madre mía. O sea, es que esa es la historia. Al final, pues entiendo que después de la vida que has tenido de niña, pues una persona acostumbrado a tener que tirar con todo para adelante y no quejarse porque ya desde los 9 años te habían acostumbrado a ello. Es normal que creo que viviendo tu situación, lógicamente, hubieras normalizado eso. sí, sí, yo, estaba, pues, contenta, entre comillas, y ella hacía pues, ahí tenía que decir que sí a todo, ¿no? Porque si decía que no, pues, estaba yo mal. Por ejemplo, yo, por mi condición, pues, no puedo, socializar mucho, ¿no? Por Ujú. la mente se me satura mucho de muchas ideas y me estreso mucho. Entonces llega en los domingos como era mi lugar, mi día de descanso, yo me encerraba a 4 paredes y no quería ver a nadie. Pues, también se enojaban porque quería que estuviera yo ahí con ellos, pues, haciendo el desayuno, Tu día libre, lavando claro. los sí, sí, Tu día lavando los libre mientras no trastes, ajá, trabajas. y no, y así duré 17 años. Hubo un momento donde hubo pleitos porque, pues, yo, como digo, me quedaba callada, 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 y había días en que salía la olla, explotaba, y le decía hasta pues, de lo que no se iba a morir, ¿no? Sí, sí, sí. Reventabas y le soltabas de todo ya. Todo lo Sí, que tenías y aguantado. ajá, y ya, pues, estábamos así enojadas y ya pero ya pasaba, y ya normal, ¿no? Todo. Y ya hubo un tiempo donde sí dije: "No, ya esto ya no va para ningún lado", porque yo empecé a sentir, pues, empecé a tener insomnio, ataques de pánico, y la señora, pues, me mandaba al médico, me llevaba al médico, compraba las pastillas, y hasta que un día me dijo: "Pues, a ver cómo le haces, porque yo ya no puedo". Le después le dije ese día, pues, no le dije nada, ya me quedé callada y fui a la farmacia, metí la tarjeta y ya pagué mis medicamentos. Y al día siguiente llegó una amiga de ella, le dijo: "¿Sabes qué? Te ocupo dinero y ocupo 5,000 pesos". Se los dio: "Ah, sí, mijita, ven, dice, te doy el cheque por los 5,000 pesos, vas y lo cambias". Y yo estaba escuchando y le dije: "Ah", le digo, o sea, yo le pedí 500 pesos para las pastillas y no me los quiso dar.
y a esta señora le pide 5,000 pesos y se lo está dando. Y es una señora que no le va a pagar. Y ya no me dijo nada, se quedó, pues sí, se quedó callada. Y fueron ya iban pasando así detallitos, pues yo, cuando ella, pues ya y en ese entonces ya hasta era viuda porque su esposo ya había fallecido, nos quedamos las 2 y la persona, pues, ya, pues, salía y se deprimía también por la falta de su pareja, y así duró mucho tiempo. Entonces, pues, ya ahora en la casa ya no había una convivía con depresión, sino ya eran 2, pues, ella y yo. Sí, Entonces, ya veo. sí, ya las cosas se empezaron a complicar. Ya cuando cumplí 17 años con ella, iba a cumplir 17 años cuando yo empecé a estudiar, diseño floral aquí en Mexicali, y me dieron una beca, estudié, yo compraba nada más el material y la maestra me dio la beca. Eran por Ujú. 3 meses y ya, en eso me preparé. Al cumplir 17 años con ella, me salí. Y le dije a la maestra: "¿Sabe qué? Me salí de mi trabajo porque, pues, quiero hacer otras cosas, pero no tengo a dónde ir". Y me dijo: "No, no te preocupes, yo lo de la casa no es muy grande, pero puedes estar aquí un tiempo mientras tú decides qué hacer". Y dice: "Ah, perfecto", le digo: "Muchas gracias". Entonces, entre las compañeras, me daban, pues, material, también, me cooperaban, pues, con el material que iba yo a ocupar, y así hasta que terminé las clases de diseño floral, y ya conseguí una casa para rentar, así muy económica, y ya después hay una florería que me dieron la primera oportunidad. Ujú. Trabajé con ellos, como ayudante, pero trabajaba con ellos por temporadas, y así fui aprendiendo. Ya después se nos vino la pandemia, y yo ya tenía ahorrado ahí, y dije: "Bueno, me gusta el diseño floral, yo creo que es el trabajo donde yo me enfoco, el hiperfoco", no creo que así se llama, y me relajo y todo, ¿no? Empezó a dar clases de línea. Entonces, yo pagué con un maestro, porque empezó a dar clases, y en Guadalajara, tomaba las clases, con este maestro, y ya para prepararme más, quería saber más, de las flores, de las técnicas, armonía, color, y así como yo fui, aprendiendo más, y todavía sigo con la idea de terminar mi carrera, porque yo, actualmente quiero estudiar, psicología, Ujú. y ya, pues, estoy en ese proceso, ¿no? Pero también tengo mi florería, hice 5 libros porque me gusta escribir, también estos 5 libros, pues, ya los publiqué en Amazon, y así me he estado preparando poco a poco. No guardo rencor, ya la señora con la que viví 17 años, pues, ya falleció por la pandemia. Veo que todas las cosas que me pasaron de niña ahora, pues, ha sido, pues, mi crecimiento, ¿no? Ahora pues, gracias a eso soy la persona que soy ahora. Soy muy luchadora. Bueno, yo te diría que a pesar de las cosas que te Ajá, han pasado, más que gracias a las cosas que te han pasado, porque probablemente no necesitarías tener que vivir todo eso, ni ujú. normalizar, o sea, el problema es que muchas veces normalizamos o Normalizamos. agradecemos cosas que no Ujú, deberíamos aceptar, como os decía, por eso también el nombre de Inmunes, porque de verdad, ujú, incluso como, bueno, eso es gracias a lo que soy ahora, no, 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 no. Seguramente tú podrías ser una buena persona y una gran persona también, a pesar de que nadie te hubiera tenido que tratar así, a pesar de que nadie te hubiera podido abandonar y a pesar de que algunos problemas también nos dan enseñanzas, yo preferiría que la gente no tenga que aprender por las malas y preferiría que no tengan que vivir ese tipo de situaciones para tener que tener esos aprendizajes que lo único que hacen es ir dañando por dentro y simplemente sobrevivimos a pesar de lo que nos ha pasado. Por lo cual, no creo que sea gracias a eso por lo que estás bien, sino probablemente porque tu forma de ser y por tu forma de enfrentarte a las cosas te ha llevado por buenos caminos, pero si hubieras tenido buenos caminos, quiero creer que hubiera sido también por el mismo bueno camino además de eso, pero sin el bagaje y el daño que te dejaron detrás. Por lo menos es lo que quiero creer yo. Así que yo creo que no tenemos que sí, normalizar el daño que nos hacen, yo creo que no tenemos que normalizar ni agradecer de haber pasado de eso, pero sí que es cierto que, bueno, a pesar de eso, me alegro que pudieras avanzar e incluso ser la persona que eres hoy, sin haber podido acabar siendo totalmente rota o dañada, que es a lo único que te podías haber enfrentado con eso. Es decir, la única historia era o sobrevivir o acabar igual o peor que, como digo, por el daño causado por terceros
Ujú. de los que dependías para crecer y para ser la mujer que eres hoy. Y al final tuviste que hacerlo sin todo ese apoyo, lo cual es terrorífico, pero en principio has conseguido salir adelante y, bueno, demuestras una gran fuerza de voluntad. Eso es un mérito tuyo, más que nada tuyo, pero que ojalá nadie tuviera que pasar por eso y nadie tendría que forjarse de esa manera. O sea, no normalicemos que hay que forjarnos como diciendo, bueno, gracias Así. a eso ahora llegamos a donde aquí. No, no, o sea, por favor. Probablemente si tú, no sé si tienes hijos. ¿Tienes hijos? No, no, no me he casado ni he tenido hijos. Por eso te digo, si tú hubieras tenido un hijo, probablemente tu cuidado y seguramente tu fuerza te hubiera podido transmitir a ellos seguramente de la misma manera sin haber recibido toda esa historia. O sea que realmente, por eso te digo que es terrible. O sea, es terrible. Es normal que tú digas eso, es decir, yo entiendo, porque al final es una manera de protección tuya para Sí, poder minimizar lo que has vivido, pero tampoco creo que sea bueno que se normalice o que se diga que gracias a eso nos hacemos los que somos, porque no tenemos que pasar por ese tipo de cosas, que no es culpa tuya, ¿eh? O sea, como digo, una vez más. O sea, no es culpa ujú, tuya, pero simplemente lo digo para que la gente, por favor, no normalice este tipo de cuestiones y no digamos que gracias a esto somos mejores, porque no. O sea, yo quiero que la gente sea buena, la gente buena suele ser buena y no hace falta que les mortifiquen. Pues, por lo menos quiero pensar así, ¿no? No sé. sí, Pero bueno, en sí, principio, pues a día de hoy, como digo, ahora tienes tu negocio, tienes tu historia, has conseguido trabajar en algo que te gusta, ¿no? sí, Y no hay mantenerte por problema. tu cuenta sin tener que estar al servicio o al favor de nadie y demás. ¿Y qué tienes proyectos o tienes ganas de algo de que te quede todavía por cumplir ahora que ya puedes hacerlo sin depender absolutamente de nadie? Sí, mi proyecto y mi sueño es estudiar psicología Ujú. y, pues, estoy en eso, preparándome. Me alegro, me alegro. En principio, entiendo que también es fácil, quiero decir es fácil, me refiero a que es hasta, quiero decir, natural o normal que muchas personas con todo lo que ha vivido y con todas las personas disfuncionales con las que has vivido, probablemente querer entender un poquito más de todo ese proceso y por qué las Ujú, personas se han comportado como se han estado comportado. Hay como muchas personas que he escuchado que pasan por ciertas etapas y por eso quieren entender más bueno, todos estos trastornos que han tenido que vivir y convivir y que a muchos han normalizado y que entonces, para poder entender un poquito más del por qué las personas hacen lo que hacen, acaban queriendo, como digo yo, encima todavía tener más conocimientos, lo cual pues denota que eres sí, una persona curiosa y que a pesar de todo, pues parece que lo has tomado de la mejor manera, queriendo encima informarte mejor sobre por qué hicieron lo que hicieron. Entiendo. me gusta la cómo funciona la mente del ser humano, ¿no? De Curioso, yo no sí, lo para entiendo, aprender. pero yo no sé si estudiando lo sabemos tampoco. Yo, a ver, yo no he estudiado psicología, pero yo hay veces que escucho lo que pasa por las cabezas de muchos y digo, yo no lo puedo entender. O sea, yo es que Mm, aunque estudiara el proceso o lo que te lleva a eso, o sea, para mí muchas veces es muy difícil encajar que alguien, sabiendo yo lo que me duele, lo que a mí me molesta, lo que a mí me afecta, ese tipo de situaciones, que alguien pueda decir, no, pero es que no tienen empatía, no tienen ese sentimiento, no tienen esos remordimientos. Hay personas que nacen sin ese tipo de cosas. Yo diciendo, pues mi cerebro es como que no lo puede entender. Es como si me dices que en un cubo cuadrado, o sea, de pronto me dices que es un círculo. No, yo estoy viendo un cuadrado y no voy a poder verlo de otra manera. Pues es un poco eso. Es decir, yo no puedo entender a una persona que por mucho que me digan, "Val", ya, yo lo escucho, entiendo la explicación, pero yo en mis carnes no quiero ni verme ahí, ni reflejarme, ni ser empático por ese tipo de personas que no tienen empatía por los demás, que dañan a otros por sus bolsillos. Se me parece, o sea, yo siempre he intentado pensar que la gente es buena, porque como decía siempre, ¿no? Hay mm, situaciones en las que se ven grandes catástrofes, en las que la gente se vuelca, se ponen para ayudar y demás, pero luego también tenemos a veces el otro lado, donde las grandes catástrofes hacen que cada uno vaya a lo suyo, vayan a matarse entre todos, yo voy a alimentar a los míos, y a veces vemos en una misma circunstancia lo peor y lo mejor de las personas. Es terrorífico porque nadie sabe cómo va a ser en un momento determinado y a veces ves que los que actúan egoístamente son los que viven mejor, los que tiran mejor, mientras se aprovechan de la bondad de los que no saben ser de otra manera. Y, y al final a todo el mundo le enseñamos a que tienes que ser bueno y a veces yo mismo te digo, ¿por qué cojones acabamos teniendo que ser así? ¿Por qué tengo esa necesidad de hacer las cosas bien cuando al mm, final a todos los demás se aprovechan, se van a morir mañana y a nadie le va a importar que hayas hecho bien, que hayas hecho mal, porque todos se han aprovechado en esta vida que solo tenemos una y sin embargo tú tienes que estar pringando los errores de los demás mientras ellos siguen tan felices.
Terrible. Pero quién sabe, supongo que mi conciencia es que no me deja ser de otra manera. O sea, al final cada uno tenemos lo que tenemos y yo no podría ser de otra manera. Supongo que a ti te pasa igual después de todo lo que has vivido, porque al final lo has demostrado con creces. Has aprovechado los pocos o nulos recursos que te han dado para poder labrarte un futuro y una vida que algunos soñarían con ella, pero que tú lo hiciste abandonada por todos. Es de verdad. Así que lo dicho, no sé si en principio hay alguna anécdota más, alguna cosa más que quieras contar, porque como hemos llegado ya hasta la etapa adulta o actual, no sé si hay algo que te hayas dejado por el camino o alguna cosa más que quieras que en principio la gente sepa o que tú misma pues quieras dejar como mensaje, porque en Ujú. principio por mí más o menos vamos teniendo más o menos una idea clara. No, es que a veces me da hasta miedo preguntar, porque no sé qué me vas a contar más, y al final yo acabe con pesadillas esta noche. Pero, lo dicho, no sé si quieres dejar un mensaje, si tienes anécdotas todavía por contar, te pregunto un poco para que me vayas diciendo. No, pues el mensaje que quiero dejar es que, pues, siempre hay una luz al final, y pues las mamás que tienen hijos que sí les crean y que Sobre confíen todo lo en dices ellos. por cuál es el momento en el que tú recuerdas donde a ti no te creían y donde más te ha marcado. Sí, cuando yo tenía entre 8 o 9 años, fue cuando empezaban a quererse propasar conmigo. Con el Eh, señor aquel, no me estaba ajá, imaginando. sí, Me estaba imaginando que iba un poco por ahí, porque al final es lo que te digo, porque si realmente lo que de toda la vida, de todo lo que has pasado, lo que todavía ella recuerda es que los que eran adultos ni siquiera confiaban en su palabra. ujú, Esto es algo que te ha dejado marcada y para que veáis lo complicado que es a veces no querer creer a los niños. Y está bien, a veces los niños se confunden, a veces los niños mienten, pero no, pero porque también hay niños mentirosos, o sea que no. sí, Pero hay ciertas cosas que por lo menos no tienes por qué simplemente decirles no es mentira, pero sin embargo es en plan de, vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo ujú, voy a vigilar, yo voy a hacerte caso, vamos a ver si realmente esto pasa y yo voy a estar pendiente de ti. Con un solamente eso, yo creo que sí, ayudaría a que el niño no se sienta solo, pero claro, es que a ti no te han acompañado absolutamente en nada, o sea que pero por suerte sí que has encontrado a ciertas personas buenas en el camino, como aquel señor que al final dijo: "Voy a hablar yo con él y esto se va a acabar gracias a". Así que sí, por suerte eso es, hay gente buena. Pues nada, Alejandra, oye, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por habernos contado tu vida, muchísimas gracias por haber compartido tanto de aquí y de verdad, me alegro muchísimo que a partir de ahora todo te va a ir genial. Quiero creer que sí, ya has pagado suficiente por todos los demás, no solamente por ti, sino así que en principio espero que consigas acabar los estudios, que el negocio te vaya genial y que eso te ayude a poder acabar, pues, de la mejor manera posible y con tus sueños. Así que, de no, verdad, muchísimas gracias por haber venido por aquí, por haber contado conmigo por este canal y por haberme contado tu historia. Es un verdadero honor. no, al contrario, muchas gracias a ti por permitirme estar en tu programa. No. Pues lo dicho, vale, te despido y yo sigo aquí despidiendo el programa, ¿vale? Okey, Simplemente eso. gracias. Un saludo. Chao. Hasta luego, Alejandra. Chao, hasta luego. No sé ni cómo acabar el episodio de hoy. Ella me dijo, además, que quería venir a contar y por eso no os he contado tampoco mucho al inicio, porque no sabía lo que me iba a esperar. Ella me decía precisamente que había tenido una vida, que había tenido una historia desde niña donde había muchas cosas que quería contar, pero solo me dio pequeñas pinceladas. Por eso mis reacciones eran totalmente sinceras, porque ni siquiera sabía a lo que me estaba enfrentando y de verdad a cada cosa que escuchaba me parecía peor. Me parece tan grave. Me parece tan grave que, o sea, yo entiendo que mucha gente dirá: "No, pero es que es 1998, son antes del 2000, también hay muchas cosas que igual en el pasado también se hacían mal". Yo soy de esa época, yo soy del 80, o sea, del 82, pero soy de aquella época de haber sido niño o menor de antes del año 2000, pero mi vida ha sido completamente diferente. También te digo que, a pesar de que lógicamente todo era una etapa donde a veces los padres también, pues, castigaban a sus hijos de manera más física, cosa que ahora, pues, por lo menos está mucho más castigado, mucho más mal visto y que, a pesar de que algunos padres todavía siguen haciendo el cachete corrector, en principio eso es una cosa, pero ya no es lo que pasaba antiguamente, donde mis abuelos decían que les perseguían a mis padres con un cinturón, donde mis padres nos perseguían con una zapatilla y donde ahora ya, pues, a nuestros hijos no les perseguimos y les golpeamos o por lo menos intentamos, en general, los padres no hacerlo, ¿no? A pesar de que algunos, pues, puedan llegar a perder los nervios en una ocasión, que yo tampoco voy a criminalizar a alguien que en principio sea algo puntual y demás y le dé un cachete, un cachete. Pero estaría mal, porque al final es una frustración de los padres. Lo que quiero decir es que la vida sí que ha ido aguantando, pero te puedo decir que yo no puedo entender que en mi época una niña de 9 años haya vivido sola.
No puedo entender que haya sido el arrastre para muchas familias, para tantas generaciones, su madre, sus abuelos y demás, y que los demás la contrataran y que se normalizara de tal manera y que nadie viera nada, que una niña se vaya a buscar la vida a la Ciudad de México con tan solo 13 años, que se le contrate y se normalice los salarios. Sabemos que hay gente que no paga de manera correcta, pero estamos hablando de verdaderas miserias. Igual muchos me dicen, pues es más habitual de lo que crees. Pues este es el problema. Este es el problema por lo que hice este podcast también, para contaros historias reales, para contaros precisamente cosas que la gente vive, cosas que se han normalizado, cosas que muchos ven como, sí, pues estas cosas pasan. Pues quizá deberíamos abrir los ojos. De verdad, deberíamos criticar este tipo de cosas. Deberíamos no normalizar este tipo de vivencias. Me alegro que en muchos de estos casos la gente sigue saliendo adelante y que sigue normalizando, superando todo esto, a pesar de que dicen que esto te hace más fuerte, ¿no? Qué mal comentario eso. A pesar, o sea, y no por ella, porque ella al final es normal, es lo que le ayuda a salir. Digo que qué mal comentario porque todos lo hacemos, pero todos lo hacemos mal, porque no deberíamos tener que superar este tipo de situaciones. Sabemos que la vida no va a ser perfecta, pero tampoco tenemos que estar superando ciertas circunstancias que alguien tenía que haber tomado medidas. No lo sé. Ha sido una historia terrorífica, a pesar del buen humor de ella que lo contaba, porque es algo que ya tiene cerrado, superado, espero, aunque supongo que todo deja sus secuelas. Y bueno, una historia más, un día más aquí en este Inmunes. Gracias a todos los que han llegado hasta el final. Espero que me ayudéis a compartir y demás para que todas estas historias se visibilicen. Son personas anónimas que son tan generosas de venir a contárnoslas. Así que, por favor, de verdad, ayudarme a que esto no se tenga que seguir normalizando. Dependo de vosotros. Nos vemos pronto.